Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que en este momento están conectados y los que luego verán este video y escucharán este audio. Quisiera compartir con ustedes una corta reflexión de la palabra del Señor y para esto quiero leer Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Quisiera pensar con ustedes en este momento y tratar de responder una pregunta que a lo mejor usted se habrá hecho en algún momento de su vida. ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? ¿Por qué tuvo Jesús que morir de la manera como murió? Todo ese drama de la cruz, todo ese dolor, todas esas emociones encontradas. ¿Por qué tuvo que Jesús llegar hasta ese momento o a esa cruda realidad de enfrentar la cruz? Para nadie es un secreto que la cruz era un lugar de muerte, de condenación. Era un lugar de humillación, de ignominia, donde morían, según el criterio romano, morían los criminales, los asesinos, morían la escoria de la sociedad. Pero fue la decisión del Señor morir de esa manera porque tenía un propósito y era redimir a la raza humana. Era ofrecerle al hombre la oportunidad de ser redimido. Y entonces, en base a esa pregunta, yo quisiera tratar de responderle por la Biblia. Pero no sin antes decir que la cruz es sinónimo de sacrificio. Pero también es sinónimo de ese altar, el lugar, y altar significa un lugar levantado. El altar del sacrificio. Y esto nos lleva por un momento a pensar en los sacrificios que se ofrecían en el culto levítico del Antiguo Testamento, donde el israelita que quebrantaba las leyes del Señor tenía que venir para poderse reconciliar con Dios, traer una ofrenda y luego entregársela a los sacerdotes, que eran las personas que tenían esta labor de colocar el sacrificio en el altar y luego, cumplir todo el protocolo del sacrificio. Entonces se hacía en el altar y era la manera o fue la forma como el Señor estableció de que los sacrificios fueran aceptos, que fueran ofrecidos en un altar. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero Pascual, no podía ser ajeno a este propósito. Tenía que ser ofrecido como ese Cordero que inmolado, como ese Cordero que iba a derramar su sangre para ofrecerle a la humanidad el perdón de sus pecados y la redención de su alma. Hay algunas cositas importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de responder a esta pregunta. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? En primer lugar, porque somos pecadores y Él murió a causa de nuestros pecados. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La primera razón por la que Jesús tuvo que morir en la cruz como ese sacrificio perfecto fue porque nosotros somos pecadores. Y por ser pecadores nos habríamos granjeado el castigo divino. La justicia divina se tenía que aplicar a nuestras vidas a causa de nuestra rebelión, de nuestra desobediencia, de haber pasado por alto los mandamientos y las leyes divinas. Y eso nos hacía acreedores del juicio, del castigo divino.
Pero Jesús murió por nosotros y murió a causa de nuestros pecados. Alguien tenía que pagar el precio de nuestro pecado. Alguien tenía que llevar sobre sus hombros el castigo de nuestro pecado. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Él decidió sufrir en carne propia el castigo que tú y yo deberíamos haber pagado a causa de nuestros pecados. Esa es la primera razón por la que Jesús tuvo que morir en aquella cruz. Porque Él era el único que podía hacerlo. Debido a que el hombre, a causa de su maldad, nadie lo podía redimir. El ser humano es irredento, es decir, que nadie humanamente puede redimirnos, ni mucho menos nosotros redimirnos a nosotros mismos. Tenía que ser Dios mismo, y por eso aquí es donde se cumple esa realidad maravillosa de la encarnación de Cristo. Jesús se hizo hombre para llevar nuestros pecados sobre sus hombros y morir por nuestros pecados. Y eso se cumplió en ese momento de la cruz. En segundo lugar, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Porque por nosotros ser pecadores, el juicio de Dios tiene que ser ejecutado sobre nuestra vida. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, y muerte es separación. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos había separado de Dios. Vivíamos lejos de Él, sin fe y sin esperanza. Pero Jesús murió para que la justicia divina recayera sobre Él y no sobre nosotros. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue, Jesús, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra bendición, el hecho de que hoy podemos disfrutar de la paz de Dios, de la bendición de Dios, representó que sobre Cristo recayera la justicia divina, el castigo divino a causa del pecado de la humanidad. Por eso Jesús decidió morir en la cruz. Por eso renunció a cualquier otro tipo de muerte. Renunció a todas aquellas prebendas que el enemigo, el diablo, quiso ofrecerle, los atajos. El Señor tenía claro que tenía que llegar hasta la cruz porque era el lugar indicado, era el altar que se había levantado para ofrecerse allí cual cordero pascual, ese cordero divino que iba a morir por nuestros pecados. En tercer lugar, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Porque la única manera de ser salvo es siendo perdonado. Y Jesús murió para perdonar nuestros pecados. La única manera de nosotros disfrutar de la salvación es que Dios perdone nuestros pecados. Y no existe otra forma de hacerlo sino a través de la sangre de su único Hijo, que fue inmolado en la cruz del Calvario, que fue ofrecido en aquel altar de la cruz en aquel día. Desde ahí en adelante el ser humano tiene la oportunidad de que sus pecados sean redimidos, de que sus pecados sean expiados y de que la justicia divina sea satisfecha a través de la sangre del Cordero de Dios. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, salvación, liberación. Somos salvos de la ira a través de la sangre del Cordero de Dios. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Mis amados hermanos y amigos, usted y yo hemos sido perdonados sin pagar un solo peso, sin hacer un esfuerzo sobrehumano, simplemente creer y aceptar por la fe que Jesús murió como nuestro Redentor en la cruz del Calvario. Fue por la gracia de Dios, fue de gratis. Y por eso el mensaje de la Biblia es que lo que hemos recibido de gracia podemos dar y tenemos que dar también. Este mensaje de amor que
usted y yo hemos disfrutado de las riquezas de la gracia de Dios, no podemos callarlo. Es por eso que hoy estamos aquí utilizando estos medios de comunicación para hacerle saber al mundo que la gracia de Dios es incomparable, es inacabable, no termina. Es para hoy también, será para mañana si hay todavía esperanza. Primera de Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. No es ningún ser humano, por más grande que sea y por más espiritual o religioso que ostente ser, nadie tiene esa potestad de perdonar los pecados de nadie. Solo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, aquel que irrumpió en la historia de la humanidad y se encarnó para convertirse en ese sacrificio perfecto que iba a satisfacer la justicia, la ira de Dios por el pecado de la humanidad, recayó sobre él en aquel día cuando estaba siendo crucificado en el altar de la cruz. Y en cuarto lugar, Jesús murió para satisfacer precisamente la justicia divina. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mis estimados hermanos y amigos, Dios es un Dios de amor y de misericordia, que a través de Jesús, que a través de lo que Jesús hizo, pasa por alto nuestros pecados, por más terribles que hayan sido, por más oscuros, por más horribles que hayan sido nuestros pecados. El Señor los pasa por alto, no por las buenas obras que usted y yo hayamos hecho, no por el hecho de simplemente profesar una religión cualquiera que sea, no. Ha sido por el hecho de que Jesús tomó nuestro lugar, de que Jesús un día nos amó tan grandemente, tan profundamente, que dijo, quiero morir en el lugar del humano, del pecador, del mortal, de aquel que no tiene esperanza, de que si muere en pecado, lo único que le espera es la condenación eterna, es la muerte segunda, es la separación eterna de Dios. Por eso yo quiero morir en su lugar, quiero ofrecerle la oportunidad de que tenga la esperanza de la vida eterna si se atreve a creer que yo soy el único que puede perdonar sus pecados y el único que los puede redimir de la condenación eterna. Por eso hoy el mensaje es claro, es conciso, es fuerte, es poderoso. Solo en Jesús tenemos salvación. Solo en Jesús la justicia divina se pudo satisfacer. Y es por eso que hoy no tenemos nosotros que hacer ningún tipo de sacrificio, ni siquiera dar nuestra vida en sacrificio por encontrar la vida eterna. Ya fue hecha, ya se realizó en aquel momento histórico hace 2000 años en el altar de la cruz. Allí la justicia divina recayó sobre su único Hijo, sobre su Hijo Jesucristo, sobre el Cordero Pascual, sobre el Hijo de Dios recayó nuestra justicia, el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra bendición, el castigo de nuestra salvación recayó sobre Jesús a causa de nuestra maldad y de nuestro pecado. Por eso hoy podemos disfrutar de la salvación, podemos disfrutar del perdón, podemos disfrutar de la reconciliación, podemos disfrutar de todas las riquezas de gloria en Cristo Jesús a través de que Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Por eso, mi amado hermano y amigo, por eso Jesús murió en la cruz del Calvario, porque no había otro camino, no había otra alternativa. Solo a través del altar de la cruz se podía cumplir el propósito eterno de la redención a la raza humana. A Dios damos gracias por su amor eterno
Y Jesús, por haber muerto y haber tomado nuestro lugar y haber pagado el precio que nos merecíamos nosotros. Por eso creo, mi hermano y amigo, que es un buen momento para decirle al Señor gracias. Somos inmerecedores, no lo merecemos. No somos salvos por lo bueno que hemos sido, somos salvos porque Jesús murió por nosotros. Y mi amigo querido, este es un buen momento para que usted se acerque a Dios y pueda entender que solo a través de Jesús tú puedes recibir el perdón de tus pecados y puedes disfrutar de la salvación de tu alma. Puedes garantizar y puedes asegurar tu futuro eterno si tan solamente te acercas a Jesús y lo recibes como tu único y suficiente Salvador de tu vida y de tu alma. Ora conmigo en este momento. Padre, gracias por Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias porque Él tomó nuestro lugar y murió en aquella cruz para ofrecernos hoy salvación y vida eterna. Señor, aquellos amigos que hoy se acercan por la fe, te pido que les perdones. Te pido que ellos puedan disfrutar en este momento del perdón de sus pecados y del gozo de la vida eterna. Señor, gracias te damos una vez más por ese amor eterno e incondicional que nos tienes a nosotros los humanos. Muchas gracias. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, mis hermanos, Dios me los bendiga. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.